Es buena idea, se pueden saludar, si gustan voltearse a ver, saludarse, poner la manita. Qué bonito se saludan. El estudio de hoy es en Primera de Samuel, en capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Está largo, pero no está tan grande como el 14, que tenía 50 y tantos. Este tiene como 35, se me hace. No está tan grande. Y tiene un punto, es un punto bien importante. De lo que va a hablar me ha hecho pensar mucho. Y he estado hablando con personas, con amigos de esto, porque así pues, se lo voy a adelantar tantito. Saúl es quien había sido pues rey, el primer rey de Israel, y Dios lo había elegido, le había dado lo sacó de detrás de las burras, porque andaba buscando unas burras. Sí, y lo hizo un rey increíblemente, y ahora Saúl no para de fallar, no para de no, digamos que de no, Dios no lo había escogido por listo o por santo, ¿verdad? Pero una vez que tiene la oportunidad, él no se ha puesto las pilas, digamos, para seguir adelante con lo que Dios le dio. Y la mera verdad es de que yo, obviamente vamos a ver este estudio, vamos a indagar más en esto, pero yo me he puesto en el lugar de Saúl. Porque el Señor dice en la Biblia, o la Biblia dice, Dios dice en la Biblia, que Él nos rescató, digamos que de maldición, de estar, digamos que en el calabozo del infierno. Sí, y luego dice que para darnos el ser reyes y sacerdotes. Entonces, en una forma estamos igual que Saúl. Eh, nos identificamos mucho con este personaje, con Saúl, porque el Señor nos dio un lugar increíble que es estar en su presencia para siempre, reinando con Él, pues. Entonces, si nosotros no nos ponemos las pilas, si no nos damos cuenta y le damos valor a lo que Dios hizo, yo no sé qué Dios va a hacer con nosotros y si somos salvos, pero aquí podemos ver, el pastor J. Vernon McGee dijo una expresión, la voy a mencionar ahorita al ratito, pero él dijo: yo creo que Saúl era hijo del diablo. Y la mera verdad es de que yo pienso, ¿verdad?, que si nosotros no nos ponemos las pilas en este lugar increíble que Dios nos dio, si tenemos que reaccionar, pues, porque es lo que Dios, la salvación que tenemos es un regalo increíble. No podía haber sido ganada, tenía que ser un regalo, pero ya la tenemos, pues. Entonces yo pienso que tenemos que cuidarla con temor y temblor. Cuidarla con temor y temblor, esforzarnos por ser santos, por ser como Dios quiere. Y esto obviamente incluye muchos sacrificios. El primero de todos es ser humildes, pues. Porque la humildad, o sea, la vanidad nos gana siempre. Es un gran problema. Aquí vamos a estar viendo cómo Saúl tenía esta vanidad. Esta vanidad al principio a mí mismo me engañó cuando empezamos a ver esto, porque el pastor Vernon McGee, que es uno de mis comentarios que yo veo siempre, él le echó tierrita desde el principio, decía que era un hipócrita, no le creía nada de lo que estaba diciendo. Y yo estaba en una clase defendiendo a Saúl, porque yo decía, bueno, se siente que es honesto, es un muchacho, está joven, no sabe, él estaba queriendo, sí, pero en sí estaba yendo con la corriente. Sí, estaba recibiendo todo lo que Dios le daba felizmente, sí, tratando de ser aún hoy mismo vamos a verlo como que una clase de igual, sigue con la corriente, como que está haciendo las cosas. Hay un ejemplo que leí, el pastor Brian lo dijo, pastor Brian de aquí, el señor pastor, y me gustó porque dijo así, y no dijo de los siervos, dijo de toda la gente. Dijo: la gente que queremos servir a Dios, pero que no lo hacemos, o dijo, así hay mucha gente. Su ejemplo es este: un parabrisas, si sabes que es un parabrisas, un limpiabrisas, sí, que está tu espejo, tu vidrio aquí, luego de aquel lado para limpiar las cosas. Y hay veces que las cosas, esos palitos o como se llamen, están moviéndose, ¿verdad? Están haciendo lo que los siervos hacen, están moviéndose con el ritmo de lo que saben, de lo que deben de hacer, sí, pero los plastiquitos no sirven. Entonces se ve como que están trabajando, pero no están limpiando nada. Y esa es una cosa muy grave, sí, vernos como que estamos ocupados en las cosas de Dios, aparentar ser bien santos,
pero luego los plastiquitos no limpian nada. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Voy a quitar el resumen de lo que fue el capítulo 14 en 3 renglones. Dice así: un tiempo después, Jonatán fue llamado a atacar una base filistea. Jonatán y su escudero mataron a 20, pero Dios provocó un gran pánico y se mataban ahora la multitud entre ellos. ¿Sí? Jonatán y su ayudante, que al final, como ya hemos dicho, el Señor escoge a uno y los que van con él, Dios los califica al mismo nivel. ¿Sí? La cosa es de que cuando un cuerpo camina, cuando un grupo va, sí, este grupo va y Dios califica a esos igual. Sí, obviamente que tiene que tener un orden. En ese caso era a Jonatán, su escudero. Digamos que delante de Dios tiene el mismo crédito, y eso es importante que lo notemos en la vida nuestra, ¿sí? Porque así trabaja Dios. Ahora, una vez que Dios hizo eso, una vez que este equipo destruyeron a 20 personas porque ellos fueron obedientes a Dios, entonces Dios provoca un pánico terrible y una multitud. Decía en el capítulo anterior que este ejército de los filisteos era como las arenas del mar, ¿sí? Increíble, un gentío por todos lados. Ahora empezaron a correr porque Jonatán y su escudero mataron a 20. Sí, y ahora se empezaron a matar entre ellos solos y corrieron y huyeron de Israel. Pues acá provocó Dios un pánico y se mataban entre ellos. Saúl entró en la batalla, pero prohibió, cuando llegó Saúl, pensando que él era el que estaba haciéndolos correr, puso una regla, no sé si se acuerden, puso una regla y dijo que todo su ejército no iba a comer hasta que él cobrara ¿cómo se llama eso? Su venganza. Sí, lo cual él ni estaba dentro de la batalla. Había comenzado Jonatán, le quitó el crédito y luego puso esta regla, y obviamente que dijo que el que comiera lo iba a matar, dice que lo iba a maldecir. Pero luego Jonatán, que no sabía de esa regla, comió y después lo quería matar, y la gente lo tuvo que defender porque ya estaba a punto de matar a su hijo. Sí, obviamente que Saúl estaba mal desde el comienzo. Dice, Jonatán comió y Saúl lo iba a matar, pero el pueblo pues no se lo permitió a Saúl, y así quedó, y así más o menos quedó. Terminó el capítulo 15, en donde Saúl empieza a tener éxito en las batallas. Dios le permitió eso, y ahora vamos a comenzar con que él tiene un gran ejército. Así comienza el capítulo 15. Vamos a ver la introducción, y se lo voy a decir así de una vez también. La introducción del capítulo 15 dice: aquí oímos a Samuel decir al ungido, que sería pues el rey Saúl: ve y destruye por completo a Amalec. Saúl y todo Israel obtuvieron victoria, pero no mataron al rey Agag. Déjeme le digo más o menos lo que pasó acá. En un día, sí, una vez que Saúl estaba yendo y teniendo victorias, estaba organizando su ejército, que vamos a ver que tiene ahora, de repente va Samuel, que es el profeta de Dios, y le dice a Saúl: Saúl, Dios quiere ejercer venganza contra los amalequitas, que es contra Amalek. El rey se llama Agag, y es importante, vamos a ver por qué. Pero le dijo Samuel a Saúl: ve y mátalo, porque ahorita vamos a ver también eso, este pueblo de Amalek, cuando venía saliendo el pueblo de Israel de Egipto, estos amalequitas, cuando iban todos cansados los israelitas, estos llegaron y los atacaron por atrás. Sí, y no nomás nos ayudaron, pero los querían destruir por la retaguardia. Entonces eso lo ofendió muchísimo a Dios, y los maldijo en aquel día, y dijo que los iba a raer de la faz de la tierra, y ahora es el tiempo de su venganza de Dios. ¿Sí? Y le dice a Saúl: ve, si te vamos a dar una chance, Saúl, después de todo lo que has hecho, ve y ataca a los de Amalek. Pero le dice algo específico que vamos a explicar en un momento. Dios le dice: no dejes a nadie. Sí, desde viejitos hasta viejitas, hasta niños, hasta animales, hasta las gallinas, hasta los burros, hasta las cosas, todo tienes que destruir. No dejes nada. Sí, ese es el juicio de Dios, y eso está muy importante, porque como que no entendemos eso. ¿Cómo es posible que Dios haga esto? Si primeramente Dios es absolutamente soberano, y siempre tenemos que tener en mente que Dios es justo. Y cuando Él envía a esas personas a hacer eso, es porque Él ya había dicho, y esas personas eran malas. Y vamos a ver un ejemplo de uno que fue muy malo, y vamos a dejar hasta el último, pero vamos a explicar eso. Ahora, eso fue lo que pasó en sí. Bueno, ahí va. El rey, pero dice, cuando fue Saúl y fue su ejército, en vez de hacer lo que Dios le dijo,
Saúl, que ya estaba ya con la victoria, no mató al rey Agag. Sí, y dejaron todas las cosas, digamos que a todos los chivos, viscos y chuecos, los dejaron vivos, sí, y se llevaron lo bueno, lo que sí valía la pena. Ahora, lo voy a dejar hasta allí, ¿verdad? Pero no obedeció Saúl, pues. No obedeció a Dios. Él fue y se trajo al rey y se trajo todo el botín, que era lo bueno. Dice, tomaron el botín, lo cual Dios no quería. Dios le había dicho que dejara todo. Aún Saúl primero dijo que sí obedeció, porque cuando llegó Saúl, llegó diciéndole a Samuel, hice todo lo que Dios me mandó. Sí, como si Dios no hubiera visto y como que si Samuel no supiera, porque ya Dios lo había maldecido. Dios ya le había dicho, Saúl, me arrepiento de haberlo escogido rey. Sí, antes de que llegara. Samuel ya estaba listo para decirle lo que le iba a decir. Y Saúl diciendo que él era tan obediente y que había hecho lo que Dios le había mandado. Bueno, dice, luego culpó, en vez de culparse, o en vez de arrepentirse verdaderamente, dijo, no, es que el pueblo me hizo hacerlo. Dice, y en fin, confesó con el propósito de manipular primeramente a Samuel y luego al pueblo. Samuel pidió ver a Agag. Una vez que Samuel escuchó todas las excusas que Saúl puso por lo que había hecho, que era una locura, no obedeció a Dios. Después Samuel dice, déjame ver al rey, y luego fue, y a mí se me hace interesante porque yo me meto digamos que en esos estudios, parezco como que estoy atrás de un árbol y ahí estoy viendo a Saúl y está viendo a Samuel ahí hablando de ellos, y un pájaro se les para por un lado y se oye como un lobo por allá ruñendo, pero a este punto el profeta Samuel es un hombre viejo. Sí, sus hijos sus hijos ya habían muerto. Él era un hombre viejo y ya tenía pues a este rey. Sí, y a rey Saúl ya lo había escogido. Este viejito, sí, Samuel, le dice, ¿dónde está el rey que Dios dijo que mataras y no mataste? Y luego viene, se lo enseñan y este viejito va y lo despedaza enfrente de todos. Sí, y yo digo, wow, ¿cómo es posible? Sí, pero cuando una persona tiene una orden de Dios, tiene que hacerla, pues, tienes que cumplirla. Si no es de que a ver si puedo o no. Obviamente que Saúl era un hombre gigantón, fuertísimo con todo el ejército y no hizo lo que Dios dijo. Llega este señor débil, tal vez con un bastón, pero agarró la espada y dice que despedazó al rey. Dice, y después ya no volvió a ver a Saúl, nunca lo buscó más en su vida. Dios maravilloso, ayúdanos, Padre Santísimo, para que este mensaje en donde tú quieras, como tú vayas dando las cosas, Señor, nos vaya tocando a uno y a otro y a otro y a otro y nos ayude esto a crecer espiritualmente, a ser gente con un espíritu maduro que te sirva y que te sea agradable y que puedas tú usar. Ayúdanos, Señor, porque queremos crecer, queremos madurar, queremos ser como tú quieres que seamos. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer del 1 al 3. Del capítulo 15 de Primera de Samuel. Dice así: después Samuel dijo a Saúl, después es como ya dije, pasó un tiempo, tal vez unos años, cuando Saúl estaba ya solo agarrando todo su ejército. Luego llega Samuel y dice, esto es lo que dice Dios. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Sí, anteriormente, ¿verdad? Dice, ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Esto es, Samuel llega y le dice, Dios te puso en el lugar que tienes, con la autoridad que tienes. Si Dios no te haya hecho rey, no fueras rey. ¿Te acuerdas de eso, verdad, Saúl? Y Saúl dijo, sí, seguramente, ¿verdad? Dice en el 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Fíjate muy bien en el versículo 13. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Sí, yo no creo que Saúl no escuchó esto. Sí, yo creo que él lo escuchó muy bien. Fue una orden súper clara, bien completa. Le dice, ve y haz esto. Ve, destruye al rey y todo lo que tiene y todos los que están con él. Pues si acá de eso, al parecer han pasado algunos años donde Saúl ha crecido como líder militar.
así terminó el capítulo anterior hablando de eso. Aquí parece que Dios le dará una oportunidad. Sí, cuando Judas llegó a agarrar a Jesús, que estaba en el monte de Getsemaní esperando, Jesús ya sabía, pero cuando Judas llegó, él fue y luego le dio un beso a Jesús. Dijo, al que le dé el beso, ese es. Y Jesús le llamó amigo. ¿Qué quieres, amigo? Sí, Jesús, y aquí Dios a Samuel, Jesús a Judas, Jesús a nosotros nos quiere dar una chance de que nos arrepintamos. Si Dios no quiere que nadie perezca, Él quiere que todos que vengan al arrepentimiento. Te voy a decir, esto es clarito. Dios quiere que vengamos al arrepentimiento porque en su juicio Dios va a destruir a los rebeldes. Si una vez que Dios dice, este es mi juicio, si en el juicio Dios no espera que tengamos, Dios no espera que en el juicio de Dios esperemos misericordia. Porque el juicio de Dios justamente es un juicio. O sea, antes del juicio, Dios quiere que nos arrepintamos. Él no se goza del pecador que muere, dice en Ezequiel. Dice, tenemos que estar bien listos nosotros y poner atención a esto porque Dios no está esperando que una vez que alguien sea juzgado, esté esperando que en el juicio mismo Dios se encuentre, digamos, que se arrepienta de lo que hizo. No va a ser así. Entonces Dios quiere que se arrepientan porque no quiere ver a nadie en el juicio perfecto que Él hace todo el tiempo. Dice, entonces Dios le dio una oportunidad más a Saúl. Le dice, viene pues Samuel y le dice que Dios cumplirá lo que dijo contra Amalec. Y a Saúl pues, ahora pues Saúl debía ir a acabar con el rey, con todo el pueblo y con todo animal. Destrucción total. Eso es lo que Dios dijo que hiciera contra Amalec. Es para nosotros raro oír esto. Hay mucha gente que no sabe lo que Dios dice, que no reconocen la persona de Dios ni lo conocen, se burlan de esto. Sí, yo he oído muchas gentes, hasta en el internet sale, es que Dios dice que vayan y que maten a los niños, que Dios es tan amoroso. Sí, pero no sabe la gente nada. Dios es justo y es amoroso. Dios es absoluto amor y Él es justo. Y cuando nosotros oímos estas cosas, tenemos que saber qué hay detrás y quién es esa persona y por qué está recibiendo ese juicio. Sí, porque así como estas personas están recibiendo juicio porque no obedecieron, porque eran idólatras, porque rechazaron el favor de Dios, así nosotros todos estamos yendo digamos, en este camino, sí, en donde Dios a cada uno en la vida que tú tienes te da dos opciones. Tú eres libre de tomarlas. Si tú tienes el camino de ir al cielo y estar en la presencia de Dios, escogerlo a Él libremente, gloriosamente, y tienes el cielo ganado que nunca lo podías ganar, pero por gracia te lo da por creer en Jesús, como ya sabemos. Pero también Dios te deja libre de que escojas rechazarlo a Él. Y toda tu vida no te hace nada, no te maltrata, vives rechazándolo y el día que te mueres por tu propio pie te vas al infierno porque eso escogiste. Y a Dios le duele eso, pero no va a intervenir porque es justo. Sí, Dios no quiere que nos vayamos al infierno, pero en su justicia, en su majestad que Él tiene, tuvo que dejarnos libres. Eso Él quiere, que nosotros estemos con Él por gusto, porque queremos, por nuestra propia decisión. Sería injusto que Dios diga, todo el que quiera irse conmigo al cielo, que se venga, y los que se queden en el infierno, piénsenlo bien, yo les voy a ayudar, les voy a pasar a la prueba. O sea, no puede ayudar a los que se queden en el infierno. Tiene que también ser justo, si no sería un Dios injusto. ¿Te fijas que si Dios ayuda a los que se queden en el infierno, sería un Dios injusto? Aunque no quisiera, aunque digamos que interviniera y hiciera trampa para que no se fueran en el infierno y le ganara su amor, sería injusto. Todos dirían, no, pues ¿qué tiene? Que no los llaman al infierno. No, sería injusto y Dios no es injusto. Él es justo y Él es amoroso. Él es justo y Él es amoroso. Es para nosotros es raro oír que Dios quiera destruir todo. Pero Dios hoy mismo tiene el mismo carácter que tenía en aquel día. Y seguirá siendo así. Dios, sí, como Dios se menciona a sí mismo es que Él es santo. Los ángeles en Apocalipsis dicen que están adorando al que es santo, santo. Están día y noche diciendo santo, santo. Santo es una palabra que aparta a Dios de todo lo demás.
Sí, Dios es el único de su clase, es el único Dios y está separado, no es igual que nosotros. Nosotros somos su diseño, su creación. Él nos hizo, de ninguna forma Él, digamos que es uno de nosotros, para nada. Sí, Él es santo. No es como los ángeles, no es como los arcángeles, no es como los ancianos que están alrededor del trono, no es como nosotros. Él es el único de su clase. Es el Rey soberano. Qué bueno que nos ha mostrado que tiene amor, que Él es bueno, porque está en un tronar de dedos desbaratar todo lo que existe. Si Él le placiera hacer eso ahora, nosotros confiamos que no lo va a hacer porque eso Él quiere, que entendamos que Él es dulce y ahora lo conocemos. Y ahora por eso creemos en Él y lo adoramos y lo glorificamos porque estamos vivos y tenemos la chance de estar con Él para siempre. Dios es santo. Él es nuestro creador, diseñador, y nada de lo que Dios haga nos debe de causar escándalo. Dios, sin ninguna explicación requerida, puede hacer lo que a Él le plazca. No, si Dios hace lo que sea, digamos que Dios un día quita este sol y pone otro sol, y nosotros decíamos, no, pero es que nos gustaba el otro sol, porque yo con ese sol nací. Y Dios dice, pero es que es un sol más bonito. Yo te lo puse, te va a dar unas flores más bonitas. No, pues yo quería el otro sol, Dios. No podemos hacer eso. Sí, porque entonces Dios nos agarra como una vela. Si Él quisiera, pues, ¿verdad? Ahora no lo va a hacer porque es dulce y es bueno. Pero tenemos que entender que Él es absoluto. No podemos enjuiciar a Dios. No podemos dudar, ahora, no podemos dudar de su amor tampoco. Y eso es bueno para nosotros. Eso nos hace felices esperando en Él. Él dice, Él es Dios, el único Dios que existe. Él es justo y bueno. Confiemos en las cosas que Dios decide que nos pasen. Tenemos que confiar en las cosas que Dios decide que nos pasen. Por feas que se vean, si tú eres hijo de Dios, y Dios está permitiendo que te pase una tragedia, tienes que confiar que Él sabe lo que está haciendo y Él está haciendo cosas que te benefician aún dentro de la tragedia. Obviamente que un ejemplo, en el Salmo 23 es clarísimo. Aunque vaya en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Si Dios no prometió que en este mundo íbamos a tener pura felicidad, que no, digo al contrario, digo, en este mundo tendrás aflicción. Él nos avisó que iba a hacer eso. Ahora, ¿por qué nos asustamos cuando nos pasan cosas feas? Y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios no es bueno, pues? Sí, porque no estamos confiando en Él, ni siquiera lo conocemos. Estamos juzgándolo. Sí, cuando el que lo conoce dice, gloria a ti, Señor Jesús, tú estás conmigo, no importa qué pase, yo estoy en tus manos, estoy tranquilo, estoy feliz, no hay ningún problema. Job dijo, no me acuerdo dónde está, se me hace que está ni sé dónde está, pero él dijo, aunque me despedace, no lo voy a dejar de honorar. Aunque me despedace. Sí, Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo, porque Dios le dijo, si Dios dijo que me iba a dar descendencia de Isaac, de él me va a dar descendencia, lo va a resucitar o yo no sé qué va a hacer. Sí, tenemos que confiar en este Dios que nos ama. Tenemos que confiar en Dios que nos ama. No importa la circunstancia, no importa la situación. Si tú confías en Él, Él no te va a dejar ni te va a desamparar y va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él dijo que era más grande el que está en ti que el que está en el mundo. Sí, Dios siempre es bueno y siempre es justo. Dios nos ama. Conoce el futuro como si fuera el pasado. Dios en la Biblia, en Isaías dice, yo estaba allá como estoy acá. Dijo, te dije allá lo que iba a pasar acá, porque yo estoy allá y estoy acá. Él dice, nadie más sabe eso. Sí, por eso vas a entender que yo soy Dios. Porque Él sabe, Él conoce el futuro como si fuera el pasado. Es como si tú ya vieras, es como tú ves una película y la ves de principio a fin y luego estás viéndola con alguien más y dices tú, oh, esto es lo que va a pasar y esto es lo que va a pasar. Porque Dios ya vio la película de nuestras vidas. En sí ya vio la película de principio a fin de este mundo. Él es Dios. En Deuteronomio 25, del 17 al 19 dice, acuérdate
Deuteronomio 25, dice, acuérdate de lo que hizo, este es lo que pasó con Amalek, y ahora digamos que para entender que ya Dios había juzgado a ellos, ya los traía, digamos, cortitos. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, es cuando venían ya el pueblo judío de Egipto, dice, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. ¿Te imaginas? El pueblo judío venían súper cansados, venían asoleados, corriendo de Egipto, escondiéndose, y los amalecitas, en vez de ir a ayudarlos, fíjate, dice, en vez de ir a ayudarlos, dice, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos sus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. Una vez que Dios dijo que iba a hacer esto con Amalek, entonces, porque vamos a sorprender o a quejarnos de lo que Dios va a hacer si Él ya había dicho eso? Y nos dice la razón por cuál lo hizo. Sí, porque sí, se me hace hasta raro que tengo que estar explicando por qué Dios lo hace. Obviamente que es porque tenemos que entenderlo, pues. Es porque tenemos que entender que, digamos que esto tiene una explicación, y aquí lo podemos ver. Todo tiene una explicación. Y la explicación más grande es que Dios es absolutamente soberano y nunca va a dejar que te pase algo. Si tú eres su hijo, nunca te va a dejar que te pase algo, o que Él te venga a hacer algo injusto. Sí, no importa la circunstancia, todavía Dios está siendo justo y está siendo amoroso contigo. Sí, muchas veces nos pasan cosas para que no nos pasen cosas más grandes. Sí, Él está cuidándonos, Él tiene todo el poder, Él tiene toda autoridad. Sí, y ya estaba dicho que Amalek iba a ser destruido, y Dios siempre cumple, y llegó el momento de que Él cumpliera aquí. Del 4 al 6 dice, sí, yo me voy más rápido. Dice en el 4, Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim. Ese era el ejército que ahora Saúl tenía, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Sí, con este ejército, antes tenía 600 hombres, ahora tenía tantísimas gentes. Sí, el ejército de Saúl era temible. 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Esto, yo voy a empezar a hablar mal de Saúl, ¿ok? Apenas. Sí, Saúl va y le dice a los ceneos, los ceneos era un grupo de personas, y de ahí venía el papá de Moisés. Este era Ceneo, el papá de Moisés. Y es importante que aquí Saúl va, digamos que le avisa a ellos, y dicen, sálganse de ahí con los amalequitas, porque voy a destruirlos a ellos, para que ustedes no salgan dañados, ¿verdad? Y todavía podemos pensar, mira que Saúl es bueno, este señor, ¿verdad? ¿Qué está diciendo el pastor? ¿Por qué dice eso J. Vernon McGee, que es hijo del diablo, si está re bueno? ¿Verdad? Bueno, vamos a dejarlo allí, vamos a ver qué dice acá. Puse acá, el ejército de Saúl era enorme, y con buena estrategia militar, ya había aprendido Saúl, aún ayudó a los ceneos, los cuales eran descendientes del suegro de Moisés. En Jueces 1:16 dice, y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arab, y fueron y habitaron con el pueblo. Sí, esto no va para decir que estos ceneos pues fueron rescatados porque eran parientes o eran descendientes pues del suegro de Moisés. Saúl cada vez se hunde más, no confía pues en Dios. Él tiene un ejército gigantísimo, sí, y lo que está haciendo es confiando en su ejército. Él está pensando que de ninguna manera Saúl está pensando que Dios lo va a ayudar o que Dios le va a dar la victoria. Él cree que con esta gente va a ir a destruir a los amalecitas con la mano en la cintura, porque él ya tiene experiencia militar y tiene conocimiento. Vamos a ver qué pasa. Voy a leer del 7 al 9. Dice,
Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y no vino, no, hasta ahí, hasta ahí. Estos versículos que acabo de leer parecen, como les digo, que todo está muy bien. Saúl le perdonó la vida a Agag. El pueblo junto con Saúl decidieron no destruir absolutamente todo, sino que quedarse con las cosas más buenas. Ellos pensaron que tenían pues esta autoridad. Lo que no se acuerda o lo que de repente podemos dejar fuera aquí es que Dios dijo, no dejes nada, destruye al rey, acaba con todo, no debes de dejar absolutamente nada. Y ahora muy a gusto, felizmente, Él tiene misericordia del rey, Él decide no matarlo y agarren las cosas que sean buenas, dejen todo lo que no sirve, está muy bien, el pueblo y yo tenemos este plan y se van caminando. Vamos a ver qué puse acá. Dice, aquí encontramos el verdadero Saúl, al cual ya conocíamos. Al principio nos pareció un hombre honesto y hasta pasaba por una persona ingenua. Entonces no sabía muy bien lo que estaba pasando, ¿verdad? Aún en estos versículos anteriores, cuando habló de los ceneos, ¿sí? cuando habla de que tuvo misericordia también de los ceneos, vayan y escápense, no hay ningún problema con ustedes. Les avisó que se apartarían, que se apartaran porque iba a atacar a la tribu de Amalec, aparentando ser de un buen corazón, pero en realidad nunca fue sincero, sino que solo iba con la corriente en el principio. En una guerra normal, el vencedor de todas las demás guerras, cuando tú peleabas una ciudad, digamos que si tú eras el que iba a atrapar a esta ciudad, lo que pasaba es de que ibas y luego hacías eso, dejabas al rey o dejabas vivos a algunas personas porque querías, digamos, que sacar dinero cuando lo fueran a reclamar. Digamos que podías agarrar a las personas más ricas, ¿verdad? Que tenían familiares en otro pueblo o algo como que los secuestrabas y luego te traían dinero. Y agarrabas el animal más bueno, el ganado más fino, ¿sí? Y agarrabas a los reyes por esta misma razón, ¿verdad? Eso era el botín, ¿verdad? Y eso era una guerra normal. Esta no era una guerra normal. A Saúl no se le ocurrió ir a atacar a los amalequitas. Este era un juicio contra los amalequitas de parte de Dios con una orden súper específica que Saúl ni estaba pensando. Dios, digamos que lo despertó, le dijo, ven Saúl, quiero que vayas para allá y hagas esto. Y luego él va y toma las libertades que estamos viendo acá, lo cual vamos a ver cómo Dios reacciona. En una guerra normal, pues acá el vencedor se quedaba con lo que se llamaba el botín, una clase de pago adjunto por el esfuerzo de los soldados. Saúl perdona la vida del rey Agag y se lleva las cosas buenas y lo mejor de los animales. Un hombre malo, si yo puse acá un ejemplo, porque Saúl, digamos que si yo fuera alguien que está enfrente de Saúl y estoy viendo todo lo que está pasando, yo creo que yo me hubiera convencido de que Saúl no era tan malo. Sí, yo creo que yo hubiera dado de sí, bueno, dicen que es malo, pero estoy viendo que sus acciones son buenas, ¿verdad? Y el problema con que tú veas que alguien es así, como Saúl, yo le puse de esta forma, una clase de ejemplo. Dice, cuando tú ves a un hombre que tiene un palo en la mano y te grita, si viene corriendo para contigo y te va gritando que te va a pegar y trae el palo, tiene un garrote en la mano y se va aproximándose hacia ti, corre, 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 y luego llega y te pega a la mitad de la espalda 2 veces. ¿Ya? Lo único que puede pasar ahí es que alguien te diga, ¿por qué te quedaste ahí? ¿Ya? O sea, ¿por qué no corriste? Si te estaba avisando que ahí venía con el palo, ¿por qué te quedaste allá? Puse acá. Dice, entonces te dicen, ¿por qué no corriste? Pero cuando el que te da de palazos en la cabeza es el mismo que te dijo que te protegería y que nunca te lastimaría, aun cuando tu mamá lo confronta, este que te pegó en la cabeza, que te dijo que te iba a cuidar, cuando tu mamá va y le dice, ¿por qué le pegaste a mi hijo? Dice ese muchacho, es que le pegué porque me sacó la lengua. O a lo mejor dice, es que me confundí, lo confundí con los ladrones.
y lo que quería era defenderle. O termina regañando a tu mamá porque para que aprenda la lección de no dejarte ir con gentes que son malas compañías. Sí, no sé si entendieron, pero todo esto es de que Saúl es una persona que tiene un mal corazón, pero es una persona que aparenta ser bueno. A los malos fácilmente los podemos reconocer. Sí, el problema no es con los malos, no es con los que te gritan que tienen un palo que te van a pegar. El problema es con los que dicen que son buenos, los que dicen que son tus amigos, las personas que se ven como una palomita, ¿verdad? Y que son malos, pues, que son traicioneros. Ese es el problema. Ese es el problema con Saúl. Y les voy a decir la mera verdad de la forma que yo estaba pensando esto. Esto habla de que todos nosotros somos en una parte, por una forma, el malo. Sí, nosotros somos el malo. Siempre pensamos que somos los ofendidos. Pero en el normal de nuestras vidas, sí, no somos tan genuinos como quisiéramos ser, como Dios quiere que seamos. Hermanos de mi corazón, Dios es una persona que está viéndote, conociéndote en lo más profundo de tu vida. Sí, y nos dio la salvación y dio su vida por nosotros y nos promete el cielo y estar con nosotros para siempre y nos dice que vamos a estar con Él reinando como sacerdotes y reyes con Él para siempre y nos deja solos con todo el conocimiento de lo que sabemos y estamos esperando la primera oportunidad que haya para caer en pecado, para tener envidia, para decir mentiras, ¿sí? Para aprovecharnos de las situaciones en las que estemos. Sí, yo no sé, hermanos de mi corazón, pero tenemos un gran problema y tenemos que, digamos, verlo para poder pelearlo. Porque mientras que no veamos el problema enfrente de nosotros, no vamos a poder pelearlo porque vamos a estar como Saúl. Yo obedecí a Dios. Yo no veo en qué fallé. Si nosotros no nos damos cuenta que nosotros no teníamos lucha, por eso vino Jesús, tenemos que darnos cuenta que quedamos cortos, pues, que no somos tan perfectos como pensábamos y entonces es cuando vamos a empezar a crecer. Tenemos que zafarnos de nuestra maldad porque el diablo no es nuestro peor enemigo. ¿Quién es tu peor enemigo? Tu carne. Es nosotros mismos. Porque nosotros no cometemos ningún pecado porque alguien nos obligó o porque no sabíamos. Todos los pecados que cometemos los hacemos en rebeldía, a conciencia, que al cabo ni pensamos que Dios nos está viendo porque no queremos sentir esta fuerza, pero caemos en pecado todos los días, siendo salvos, siendo reyes y sacerdotes, teniendo la muerte de Jesús en tu cabeza y lo que Él sufrió, sí, y tú todavía sacas ventaja de lo que hay enfrente de ti y estás buscando un piecito para hacer el mal. No se ofendan, todos estamos en el mismo camión y tenemos que crecer. No se vayan a ir, ¿ok? Todavía no acabamos, ya mero. Ay. Busque acá. Esto le dijo Dios en el versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, todo. Esto no fue pues una idea de Saúl, sino que un juicio de Dios contra Amalec y su rey Agag. Es una orden con instrucciones específicas. Pero Saúl, entonces, ¿por qué tomó el botín? ¿Y por qué le conservó la vida a Agag? O sea, si pensamos por un momento, sí, porque cuando lo leímos primero, cuando yo lo leí primero, no se me hizo tan mala la idea. Sí, le perdonó la vida a este hombre. Y hasta pensé cuando lo estaba leyendo, como Saúl ya no tiene reino, porque ya Dios se lo quitó, sus hijos no van a ser los reyes, entonces es una clase de que él protege a este rey, ¿verdad?, de la muerte, ¿sí? Y no se me hizo tan mala la idea. ¿Qué tiene? Hizo un poquito de bien para este hombre, pero desobedeció a Dios.
Y no es que ahora tu bondad sea más grande que la de Dios. Cuando Dios te dice, no hagas eso, entonces no debes hacer eso. No podemos, una vez escuché a una persona que me dijo, esto hace mucho tiempo, dijo que había una señora que se había venido de México y que estaba bien pobrecita y que estaba a punto de morirse de hambre, ¿verdad? Pero que estaba joven, ¿verdad? Y que su esposa le había dicho que no la ayudara, ¿verdad? Porque estaba joven. Y él decía, ¿cómo yo no voy a estar cuidando a mi esposa si esta mujer ocupa ayuda? Yo le dije en aquel tiempo, pues dile a tu esposa que la ayude. Oh, no, 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 es que ella confía en mí. ¿Te digas? Ese es un error. No sé si se entendió el ejemplito. Sí, según tú estás haciendo algo bueno, ¿verdad? Pero estás en peligro, pues. Pones en peligro tu matrimonio y estás desobedeciendo a Dios. Entre comillas, tus intenciones son buenas, pero si estás desobedeciendo a Dios y la persona que tú cuidas es tu esposa o tu esposo, o sea, ¿cómo va a ser eso lo bueno? Tenemos que ser más listos y tenemos que ser más santos. Se los prometo. ¿Por qué Saúl tomó el botín y por qué le perdonó la vida a Agag? Con el triunfo de Saúl en su mano, quedó bien con el ejército y no cargó con cosas que no valían la pena cargar. Solo llevó lo bueno y lo mejor de los animales. Todo eso sí tenía valor. Las cosas que tenían valor se las llevó. Y nuestra pregunta a Saúl es decirle, Saúl, hiciste muy bien salvando al rey y cuidando a tu ejército, dándoles algo, porque ya estaban cansados. Pero ¿qué pasó con Dios, Saúl? ¿Qué pasó con el que te envió? Cuando Dios castiga no hay ninguna recompensa, como dijimos al principio. Pues no habrá nadie que crea tener algo de gozo en el juicio. Dios no quiere que alguien, usted mismo lo ha oído. O ¿qué tiene si me voy al cielo o si me voy al infierno? Cuando vaya al infierno, ahí voy a estar bailando con las muchachotas, con todos mis amigos. Sí, ese es un error porque es como una burla contra Dios, porque Dios no está esperando que esperemos gozo en su juicio. Sí, el juicio es terrible, el infierno va a ser feísimo, nunca va a salir de allá, es muerte eterna, es terrible, oscuridad, la mayor oscuridad, la oscuridad de afuera, dice Jesús, la angustia y rechinar de dientes. En el juicio de Dios no hay un gozo y no podemos estar esperando que haga gozo en el juicio, eso ofende a Dios. Por eso Dios no quiere por eso Dios no quiere castigarnos, pues. Dios no quiere que lleguemos al momento que Él tenga que enjuiciarte. Dios no quiere eso. Nos avise de mil formas. Vino Él, murió por ti en la cruz. Él no quiere que nosotros vayamos a probar su juicio. Dios no quiere que caigamos en su juicio. Dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo cuando tú eres su enemigo. Hermanos, tenemos que zafarnos de ese juicio. Dios no quiere, Él no quiere que caigamos en el juicio porque es terrible. No hay gozo en el juicio de Dios. Es el castigo que Él va a dar al rebelde. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios está esperando que todos vengan al arrepentimiento con toda paciencia, increíblemente, ya van 2000 años más de 2000 años desde que vino Jesús, y Dios está esperando que otro se arrepienta. Que no sigamos de rebeldes y otro más y otro más. Él está esperando con toda su paciencia porque su juicio es terrible. El pastor, ya había dicho esto, el pastor Vernon McGee exclamó, Saúl es hijo del diablo. Saúl no hizo no hizo a lo que Dios lo envió, sino que ignoró a Dios y aún dice estar con él. Si aún Saúl piensa que va a manipular a Dios desobedeciéndolo, diciendo yo hice todo lo que Dios me mandó. Vamos a ver ahorita lo que va a decir. El pueblo también es culpable porque dice que el pueblo quería el botín, pero Saúl carga con la culpa del pueblo porque él es el líder. Saúl carga con la culpa del pueblo porque él es el líder.
Yo iba aquí, ya no la puse y no vamos a ir, pero en Hebreos 13 dice dice ahí, obedezcan a sus pastores porque ellos tienen que dar cuentas por ustedes. Sí, y cuando yo vi esto, yo dije, wow, o sea, no se lo voy a decir porque me van a apedrear, no. No eso, pero es que es algo como raro, ¿verdad? Pero esto va a pasar. ¿Sí? Imagínate que aquí Saúl tiene que dar cuentas por el pueblo porque Dios le dijo a él la orden, esperando que él va a mover al pueblo a cumplir la orden. Luego el pueblo no la cumple. Él es bueno con el pueblo, entre comillas, dejándolo que desobedezcan a Dios. Él se une a ellos y el culpable solamente es Saúl. Dios le pide cuentas por el pueblo a Saúl y lo va a culpar a él. Seguramente también a ellos, pero por culpa de él, pues. Culpa de que el líder no dijo, no estableció o se los permitió. Y eso es terrible. Y de repente me cae el 20 en decir esto. Y estábamos el otro día hablando con alguien, más que nada con mi hermano Luis, y estábamos diciendo que lo que dije hace ratito, cuando Jonatán fue y acabó con los filisteos y traía a su escudero a un lado, y este tiene el mismo crédito frente de Dios, pero el escudero no se adelantó a lo que Jonatán dijo. Sí, el trabajo del escudero era honrar a su líder. El trabajo del líder es ser humilde. No sé si se me entiende eso. Si el líder no es humilde, entonces no trabajan las cosas. Es decir, yo no soy nada, debo ser humilde, soy igual que todos. Pero el trabajo del escudero era honrar a su líder para que esto trabaje. Es una cosa, es un dame y toma que Dios quiere que suceda. Que Dios quiere que suceda. Él quiere que sea un cuerpo que tiene pies y cabeza y que van a un rumbo organizadamente, porque Dios es un Dios de orden. Del 10 al 16. Dice, vino la palabra de Jehová a Samuel diciendo, Dios dijo a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, se ha hecho contra mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Sí, esto es lo que les digo, mira. En este cuadrito es por qué se apesadumbró Samuel. Sí, Dios le dijo, me pesa haber puesto, me pesa haber dándole el lugar de rey a Saúl por cómo se está portando. Ya está contra mí. Y a ese momento Samuel se hinca y empieza a pedir a Dios toda la noche, a clamar, a decir que tal vez perdone a Saúl, que vuelva a hacer las cosas. Yo no sé qué le pedía, pero toda la noche estuvo apesadumbrado, dolido, porque Dios estaba inconforme con lo que había hecho Saúl. Y se madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí que levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. ¿Qué creen que hizo Saúl? Una vez que él fue y mató a todos y traía al rey con él y traía las cosas, llegó a este lugar y luego se hizo una estatua de él mismo diciendo, yo soy el importante. Se hizo una estatua a Saúl de él mismo diciendo, yo soy el que maté a ese pueblo, vean qué triunfador soy. Si esto no es llamado carne, si esto no es egoísmo, entonces no sabemos qué. No de embalde, como ya dije, Vernon McGee dijo que está hijo del diablo, porque en sí es un manipulador, es una persona que está engañando a todo el mundo, hasta a mí y a ustedes, si en esta forma haciéndonos pensar que es algo de bueno, que no es tan malo, cuando está completamente ignorando a Dios abiertamente y haciendo lo que a él le da su gana, poniéndose la corona de que ahora él fue y triunfó sobre todo. Y vean mi estatua de triunfador. Dice que Samuel va a rodear la estatua y luego va a buscarlo donde él estaba. Hasta el 16, dice en el 13. Vino pues Samuel a Saúl y luego Saúl corrió y bendijo. Ay. Llegó Samuel y Saúl corrió y le dijo, bendito seas tú de Jehová,
yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjate, no, antes de que diga algo Samuel, él está diciendo, no hay ningún problema, Samuel, bendito seas tú, eres un gran hombre, yo he cumplido todo lo que Dios me ha mandado, yo también soy un buen hombre como tú. Vamos a ver mi estatua para que la veas. Ahí voy a ponerte a ti a un lado, abrazados los dos. En el 14, Samuel entonces dijo, ¿sí? No puso atención a lo que dijo, había dicho este. Dice, pues, qué balido, es que está oyendo, es que ruidos son eso, qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos, Saúl. Dice en el 15, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para ir a sacrificar a Dios. Y no es para ellos, ¿cómo crees? Dice, para sacrificarlas a Jehová. Y algo que hizo bien aquí Saúl es que no dijo que Dios era de él. Dijo, vamos a sacrificar a tu Dios. A lo menos tuvo vergüenza para decir que no era el Dios de él, lo cual era contrario a él. Pero lo demás destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte, si lo oyó todo de lo que dijo Saúl, ni siquiera le hizo un comentario, ni le dijo estás equivocado, ni nada. Le dijo, ok, déjate digo lo que dijo Dios. Déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él le respondió, ok, habla, di. Puse acá de eso. Dios dijo a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Así Dios pide cuentas a sus siervos por sus ovejas. Y ya dije, yo me pongo a temblar cuando yo oigo eso. Samuel oró toda la noche, apesumbrado. Aún en la mañana le dijeron, Saúl se ha hecho una estatua por su triunfo. Samuel corre a ver a Saúl y éste le encuentra el camino. Bendito seas tú de Jehová. Y Saúl dice, yo he cumplido con su palabra, con la palabra de Dios. Y esos animales, dice Samuel, son porque el pueblo, son sacrificios que el pueblo tomó para tu Dios. Esto dice Dios, le dijo Samuel pues a Saúl. Dicen del 17 al 23, lo que ahora le va a decir Samuel pues a Saúl. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho ahora jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey por sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y te dijo, ve y destruye los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, si enamorado del botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Dice en el 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Dice en el 22, y Samuel dijo, se complace Jehová. Si, a mí las respuestas de Samuel a las de Saúl se me hacen tan claras, tan acertadas, por la gracia de Dios. Pero Saúl está diciendo, las ovejas y lo que trajimos todavía es para la gloria de Dios. Trajimos sacrificios para apacentar a Dios. No te preocupes, Samuel. Samuel le dice aquí en el 23, no se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación o la terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Sí. Bueno, déjame ver qué puse acá porque es bien tarde. Dice, Samuel le dijo, Dios te regaló la oportunidad que tienes, rey Saúl. Este botín te volvió loco. Saúl no se arrepintió. Por lo mismo que nosotros no creemos, por lo mismo que nosotros no crecemos. ¿Sí? ¿Por qué Saúl quería decirle a Samuel
que él había hecho bien, que no estaba tan mal las cosas que habían hecho y que los animales iban para sacrificar a Dios. Bueno, Samuel no se arrepintió rápidamente, en vez de echarle la culpa a todo el mundo, porque tiene el mismo problema que nosotros. ¿Por qué no crecemos? Y es, como ya dije al principio, nuestra carne. Saúl sabía que ya no tendría dinastía. Tal vez en rebeldía no mató al rey Agag porque él tampoco iba a tener dinastía, y culpó al pueblo por los animales. Saúl, ciego, dijo a Samuel: yo obedecí a Dios. Hermanos, pidamos a Dios que nos revele nuestro pecado. Sí, yo cuando estaba leyendo esto estaba sintiéndome tan culpable porque aunque no queramos y aunque digamos nosotros no somos tan malos, a lo mejor es el pastor que tiene culpa, yo estoy tranquilo. Sí, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos revele nuestra maldad, porque vemos la maldad en todos los demás, menos la nuestra. Sí, todos los demás son malos, son pecadores, son rebeldes, qué cabezones son. Ustedes somos cabezones. Pero nosotros, cuando hablamos de nosotros, no soy tan malo. Yo tenía hambre, por eso agarré la uva de la Stater Brothers. Así estaba yo antes, es perfecto. Salmo 139, del 23 al 24. David dice a Dios: examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Sí, si nosotros somos malos jueces de nosotros, entonces pidámosle a Dios que nos revele nuestra maldad y que nos ayude a quitárnosla. Pidámosle a Dios: Señor, ayúdame a ver mi maldad, ayúdame a ver mi terquedad, ayúdame a ver lo enojón, lo corajudo, lo mentiroso, lo chismoso, lo inmoral que soy, lo mentiroso que soy. Gracias, mi hijo. Aún Dios nos da este principio bíblico: obedecer es mejor que sacrificios. Esto está importante porque tiene que ver con que tus obras no llegan a ningún lado. Tiene que ver con que Dios no se va a agradecer aunque tú seas malo haciendo cosas buenas. Dios prefiere que seas bueno, que seas honesto, que seas genuino, que seas obediente, a que tú vengas con Dios y le digas: mira cómo le di de comer a estos niños que no tenían comida, y cómo ayudé a esta viejita a cruzar la calle, cómo bajé el gato de la señora aquella. Sí, perdóname ahora, Dios. Sí, no, Dios se goza en la obediencia mucho más que en tus obras, en tus sacrificios. Porque las obras son solo una expresión de la fe. Esto sería evidencia, ¿sí? No para ganar a Dios. 24:34, y aquí terminamos. Dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová, y tus palabras. Fíjate, me gustaría que le ponemos atención. Ya lo último, ya vamos a acabar. Pero aquí parece como que finalmente Saúl cayó y se arrepintió de veras. Pero no es así. Fíjate muy bien cómo lo dice. Entonces dijo Saúl a Samuel: yo he pecado. Hasta ahí, ok. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Pero ¿por qué? Todo era de Dios, no de Saúl, pero le está dando por su lado ahora a Samuel. Dice: ¿por qué? Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Si le echó la culpa al pueblo, es como cuando alguien robé porque tenía hambre. Si Saúl no puede decir me arrepiento y luego excusarse por lo que hizo, ese es un error. Si no puede decir me arrepiento de haber pecado, pero es que lo hice porque ellos son muy malos conmigo. Si por eso le pegué en la cara, porque me sacó la lengua. Si no es ese la forma que Dios espera de tu arrepentimiento. Un arrepentimiento es: yo soy el culpable, perdóname, no lo vuelvo a hacer, ayúdame para ya no hacerlo más. Ese es un arrepentimiento. Ese se está excusando de lo que había hecho, diciendo que los otros habían tenido culpa por lo que él había hecho. Ese no es ningún arrepentimiento. Y luego dice que de sus palabras de él, haciendo ahora minimizando su pecado, porque ya no era contra Dios, sino que era contra Samuel. Y luego le dice: porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues
perdona ahora mi pecado. Perdona, le dice a Samuel que él lo perdone. Samuel no es el que perdona, ni el ofendido siquiera es Samuel. Es Dios. Este está agarrado por todos lados. Dice en el 25, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose a Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto. Esto es, se asió es que lo agarró, le tiró un agarrón y se lo rasgó. Entonces en el 28, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel, esto es Dios, no mentirá ni se arrepentirá. Porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Aquí Samuel va a ir con él. Pero si se fijan, su arrepentimiento y todo lo que está diciendo a Saúl es porque no quiere perder su reputación de líder con el pueblo. Es todo lo que, aquí lo único que le importa a él es su reputación, porque él sabe que ya no tiene reino y él quiere defenderlo con sus fuerzas. Dios se lo quitó y él piensa que él puede mantener el reino con sus fuerzas. No quiere que las personas se desanimen de él y no quieren que vean que Samuel se va, porque ahora van a saber que ya Dios no está con él. Entonces lo único que le importa es él. Lo único que le importa es él. Dice en el 31, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Obviamente que esa adoración es muy rara, para nada sirve. Dice el 32, voy a acabar. Después dijo Samuel traedme a Agag, rey de Amalek. Este viejito, como ya dije al principio, Samuel, dice, tráigame al rey. Y vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Termino diciendo esto. El arrepentimiento de Saúl es súper no válido ante Dios. Pues no dice soy un malvado pecador, sino lo hizo por temor al pueblo. Dice, y pide perdón a Samuel y no a Dios. En verdad Saúl es un mal hombre. Todo eso dijo en forma manipuladora para que Samuel fuera y salvara su reputación frente al pueblo. Después Samuel mató a Agag y nunca más Samuel visitó a Saúl. Un pequeño comentario, esto último, porque también investigué, la verdad es que se los quiero compartir, se me hizo interesante. Puse así, un pequeño comentario para despedirnos, que se me hizo interesante. Amán, ¿se acuerdan del libro de Esther? Que estaba Mardoqueo y el Amán era el criado del rey Artajerjes. Sí, y este es el que estaba contra los judíos y dio una ley que mataran a todos los judíos. Pues este Amán sucede, sí, que es pariente de Agag, este rey que acaban de despedazar. Por eso tenía tanto odio contra los judíos, porque acaban de matar pues, a su rey aquí, lo despedazaron por lo que habían hecho. En Esther, capítulo 3, versículo 1, dice, después de estas cosas, el rey Asuero, que era Artajerjes, engrandeció, otra vez. Después de esas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadea, Agageo. Esto es, venía del rey Agag de los amalecitas. Y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que están con él. Por eso, pues, todo el odio que tenía contra Israel. Ya voy a terminar, conclusión final y así terminamos. Saúl juntó su ejército y fue a la guerra, pero con diferente propósito que los de Dios. Todo lo que hizo Saúl fue para gloria de Saúl. Cuando Samuel llegó y le dijo que Dios le había quitado el reino, parece que no le interesó esa idea, porque en su versión interior
ocupaba a Samuel para que el pueblo lo viera en apariencias, que él era el adorador, que él era el poderoso y que Samuel estaba con él, para resguardar su reino. Esto es, iba a guardar su reino a fuerzas por su actitud según él. El mismo que Dios ya le había quitado por su rebeldía y su desobediencia. Nosotros tenemos, puse acá como punto final, tenemos que aprender que no podemos ser como Saúl. ¿Sí? Tenemos que como analizar sus pensamientos, cómo es que él quería manipular y cómo él aparentaba, sí, porque de repente hacía cosas que parecían buenas, sí, como nosotros a veces, sí. Tenemos que aprender a no ser así. Cada uno tenemos que saber y discernir cómo no ser como Saúl. Yo en mi persona, yo no quiero ser como Saúl. No quiero ser una persona que aparente. No quiero ser una persona que aparente. Un versículo más, ahí va. Mateo 7, 21, 23. Dice, no todo, dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos y puras cosas buenas, si no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo quise leer porque es increíble, ¿sí? que la gente nos metamos en la cabeza, ¿sí? Que hacemos milagros, que hablamos en lenguas, que hacemos esto, que todo eso. Y Dios, que está viendo nuestro corazón, nos está diciendo, eres un Saúl. Sí, yo no sé si es nomás para mí me cayó el mensaje o qué, sí, pero tenemos que aprender a no ser como esta persona. Tenemos que apartarnos de la falsedad, del engaño. No podemos seguir siendo esos parabrisas que hacen lo que se ve que está bien sin limpiar nada. Amén. En el nombre de Jesús, gloriosísimo, gloriosísimo Rey, dirígenos, capacítanos, fortalécenos, ayúdanos a entender esto, Señor, y llévanos contigo. Ayúdanos a ser sumisos a ti, obedientes a ti. Sea en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, los quiero mucho. Ay, perdón por lo tarde que es, pero me emocioné. Una excusa más. Es que ustedes estaban tan emocionados.